Buenas tardes amigos, soy el pastor Néstor Blanco de Caracas, Venezuela. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar con la palabra. Señor, estamos agradecidos porque tú eres bueno, que nos permites este espacio para comunicar tu mensaje a muchas personas. No sabemos de qué tamaño es nuestro auditorio, pero confiamos en que tú llevarás esta palabra que servirá de consuelo, de guía, de luz, de faro a cada corazón. Y bendícenos con la administración de tu palabra. Amén. Los peligros de abandonar el altar. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Estamos leyendo el capítulo 73 del libro de Salmos. Para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi te deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Estas son las palabras de Asaf, él es quien escribe el Salmo 73. Está en una crisis existencial. Asaf es un líder de alabanza y adoración en la casa de Dios, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales. Es decir, él tiene una crisis porque está comparando la vida suya en ese momento con la vida de otros. Esos otros no son como él, que le sirven a Dios. Y él compara lo que le pasa a aquellos impíos con lo que le pasa a él y no le gusta. Los ojos se le saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, hablan con altanería, etcétera, etcétera. El versículo 13 del capítulo 73 marca un punto de inflexión en la crisis del salmista. Y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Es decir, cuando él compara su experiencia con Dios con la vida de los impíos, se siente tan mal que piensa que no tiene sentido servirle a Dios. Y dice, en unas palabras muy cáusticas, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. La traducción sociológica de estas palabras al lenguaje moderno sería algo así como decir, bueno, ¿de qué me sirve ser cristiano? Si tengo tantas faltas de cosas importantes en la vida, pero veo que los impíos que están a mi alrededor gozan de todos los bienes de la tierra. Y él continúa, y es importante que leamos el capítulo 73 del libro de Salmos completo para que nos demos cuenta de su valor sustantivo. El versículo 17 es el otro aspecto del Salmo que lo divide al Salmo y al salmista en un antes y en un después. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Estas reflexiones del salmista nos permiten adentrarnos en el plano de la palabra de Dios para entender lo que él quiere decir. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es una manera de decir, la óptica que tenía, obviamente equivocada, del sentido de mi vida con Dios, cuando la comparé con los impíos, realmente es una óptica que ocurre porque me separé de la presencia de Dios. Me separé del altar. Y entonces él le da lugar a eso que llaman la envidia. Y lo dice llanamente. Tuve envidia de los arrogantes, tuve envidia de ellos. La envidia es un pecado que nos toca, que forma parte de nuestra experiencia. Tenemos envidia a veces de alguien que predica mejor que nosotros, que tiene una iglesia con más gente que nosotros, que canta mejor que nosotros. Podemos sentir envidia por una persona cuyo ministerio es más notorio, más famoso, brilla más que el de nosotros. Esas cosas se anidan
en el corazón humano a veces. Me siento mal porque ellos no sufren, está diciendo Asaf. Y si tuviéramos una entrevista con él y le dijéramos, Asaf, y te sentirías mejor si ellos... Claro, me gustaría que tuvieran un poco de mi malestar. La envidia es un pecado muy viejo. Fue el pecado de Caín cuando decidió matar a su hermano Abel, no porque éste había hecho nada malo, sino porque se comparó con su hermano desde el punto de vista de la opinión de Dios, y a Dios le agradó la ofrenda de su hermano, mas no le agradó la suya. Y en vez de aprender de su hermano, lo mató, la envidia. Es una crisis verdadera. Hasta que entrando en el santuario de Dios, es decir, hasta que entrando en el altar, ¿a qué llama Asaf el altar? ¿A qué llama él el santuario? Cuando decimos vida de oración, vida de altar, el santuario de Dios, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ¿se acuerdan de Moisés? Si tu presencia no está con nosotros, no nos saque de aquí. El altar, hermanos queridos, no es algo religioso. El altar del cual estamos hablando, el santuario, no es necesariamente un lugar físico. El altar es íntimo. El altar no es un acto de devoción. El altar es mucho más que eso. Es la vida devocional que tú y yo tenemos que tener ante la presencia de Dios. El altar es una vida de oración. No es necesariamente una oración. Porque el altar produce todos los cambios necesarios y mantiene nuestra vida. La religiosidad y la intelectualidad no sirven si no hay altar. Bueno, no le sirvieron de mucho, ¿se acuerdan? A los sabios, doctos, fariseos, escribas, teóricos, eruditos de la palabra, la erudición no les sirvió. Ni siquiera pudieron reconocer al Mesías, porque obviamente no tenían altar. Cuando abandonamos el altar, perdemos los valores del reino, y es muy fácil abandonar el altar. Es muy fácil abandonar el altar, la vida íntima, la vida de oración, especialmente nosotros quienes le servimos al Señor, cuando nos vemos muy ocupados por las tareas del ministerio. No nos damos cuenta, porque estamos ocupados en las cosas del Señor, pero no tomamos en cuenta que la vida cristiana, el ministerio cristiano, tiene un enemigo poderoso que 24/7 trabaja para debilitarnos, para sacarnos del altar. No nos puede sacar de la teología, no nos puede cambiar nuestra manera de pensar, pero nos puede sacar del altar, de la vida de oración, porque la vida de oración es íntima, es espiritual, y para dominarla nosotros tenemos que vencer los deseos de la carne. A la carne no le gusta orar, no le gusta la presencia de Dios. Cuando abandonamos el altar se nos dificulta oír a Dios. Cuando abandonamos el altar nos quedan los métodos y las estrategias humanas que no producen cambio. Dios, queridos hermanos y amigos, no bendice nuestros métodos. Dios nos bendice a nosotros, a los hombres de Dios, y después nos da métodos. A veces andamos buscando métodos de país en país, de iglesia en iglesia, de ministerio en ministerio. Queremos copiar el éxito de otro, y no es así. El éxito nuestro tenemos que parirlo en el altar, no copiarlo de otros que han tenido una vida de altar. Cuando abandonamos el altar, amamos más a nuestra denominación que a Dios.
Cuando abandonamos el altar, destronamos a Dios de nuestras vidas. Eso le pasó al salmista, ¿se acuerdan? Una tarde, paseando sobre la terraza de su casa, el dulce cantor de Israel, el hombre de los salmos, de la lira, el hombre que derrotó a Goliat y le dio la victoria a Israel, ahora es el rey famoso. Está en su casa, está desocupado y caminando por el techo de su casa, mira, se atraviesa en sus ojos una figura. Así es la vida. Esas figuras se atraviesan diariamente en nuestra vida. Y nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer cuando una figura que llama la atención a la lascivia humana quiere que fijemos nuestros ojos. Y quiere que fijemos nuestros ojos porque de esa manera le abrimos una puerta a Satanás. Y el salmista hizo eso. Fijó los ojos. Los ojos no son autónomos. Quien es autónomo es el corazón. Los ojos son el sistema operativo. El corazón decide lo que los ojos van a mirar. Y es el corazón quien puede mover los músculos de la cara y de los ojos para voltear la mirada. Pero el salmista no estaba en esa onda espiritual. Miró, atendió la mirada, le gustó, mandó a buscar a la mujer, la poseyó. Era la esposa de un oficial del ejército. La embarazó. Bueno, eso lo podemos arreglar. Soy el rey. Soy el responsable político de la nación. Puedo hacer que las cosas parezcan diferente a la verdad. Podemos ocultar la verdad. El problema es ante quién. Por eso cuando el profeta vino, lo enfrentó y le dijo: Rey, hiciste un montaje. Tienes el poder para engañar a la gente, pero no puedes engañar a Dios. Tú, Dios y yo sabemos lo que pasó. Te aprovechaste de la integridad de un hombre inocente y lo engañaste para que pareciera que lo que pasó no fuera lo que pasó. Afortunadamente el salmista se arrepintió. Su experiencia, su teología, no lo ayudó a mover la cara para no mirar lo inconveniente, porque la teología no sirve para eso. Lo que sirve para eso es el altar. Y por eso escribe el Salmo 51. Cuando abandonamos el altar confundimos la oración con una lista de peticiones. Cuando abandonamos el altar somos como el pámpano que se separa de la vid. Cuando abandonamos el altar confundimos relación con religión. Cuando abandonamos el altar, bueno, entonces sustituimos la presencia de Dios por programas para agradar y distraer a las personas. Cuando abandonamos el altar, nos queda un vocabulario vacío, intelectual y hueco. Cuando abandonamos el altar, quedan intactas las convicciones teológicas, pero desaparecen las condiciones espirituales. Esa fue la palabra de un pastor que pertenecía al grupo de líderes que yo supervisaba. Su esposa se había quejado de una situación irrelevante en su ministerio. Estaba acompañando a una dama a la estación del metro, algunas noches de los cultos, y los hermanos
se sintieron incómodos y vinieron a hablar con su supervisor. Pastor, hable con nuestro pastor. No le conviene eso. Lo llamé, le dije, bueno, no te conviene, tu gente está preocupada. Y recuerdo las palabras de él. Yo tengo mis convicciones, pastor. Tengo mis convicciones. Y le dije, bueno, nadie te está acusando, es una luz amarilla simplemente. La señora del cuento vino un día a mi oficina y le dije, señora, no le conviene andar de noche con el pastor, porque se puede prender una candela que ustedes no van a poder apagar. Y la señora me dijo, la candela ya se prendió, pastor. Bueno, nos sentimos tristes, porque las convicciones del pastor no apagaron la candela. Lo que pasó es que estaba fuera del altar y él creía que porque sabía que aquello era pecado, eso lo ayudaba a no pecar. Las personas que pecan de cualquier nivel, desde un nuevo creyente hasta un ministro con 4 estrellas en el hombro, las convicciones no le sirven. Lo que sirve es el altar. Cristo lo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando abandonamos el altar nos quedamos con los símbolos, pero sin la presencia de Dios, como Elí. El arca había caído en manos del enemigo. Elí y sus hijos se burlaban de la presencia de Dios, y Dios un día decidió eliminarlos. Pero cuando el enemigo estaba cerca, Elí preguntaba por el arca, como un escapulario, como una tarjetita de esas que la gente carga en la carretera, con una imagen para que lo cuide del mal. Cuando abandonamos el altar, nos endurecemos para oír al Espíritu Santo. Cuando abandonamos el altar, nos molestan las glorias ajenas. Cuando abandonamos el altar, queremos ser líderes y dueños, pero no queremos ser siervos. Cuando abandonamos el altar, dejamos de oír a Dios. Cuando abandonamos el altar, sufrimos una mudanza de corazón. Cuando abandonamos el altar, ni siquiera podemos reconocer la presencia de Dios. Nadie buscaba a Dios, pero trajeron el arca en Israel. Dios se quejó con Isaías acerca del altar. La religiosidad y la intelectualidad sin relación al altar no sirven, mis amigos. El verdadero altar no admite pecados envueltos en papel de regalo. Si no cultivamos la presencia de Dios, si no cultivamos nuestro altar, estamos cultivando otro altar, porque nuestro corazón no puede estar vacío. Si no cultivamos la presencia de Dios, estamos cultivando la presencia de la estructura religiosa o de cualquier otra cosa, y con eso no se puede vencer la tentación. Elí abandonó el altar y Dios lo eliminó sumariamente. Saúl abandonó el altar y Dios lo desechó. Salomón abandonó el altar y se convirtió en idólatra. David abandonó el altar y se convirtió en homicida. Pero José, Daniel y Samuel jamás abandonaron el altar. El abandono del altar no es una decisión repentina, es un proceso lento. Tú no quieres sacrificio, que yo lo daría, le dijo el salmista al Señor. Yo puedo traer sacrificios, estoy arrepentido. Puedo hacer un acto público, religioso, visible. Pero eso no es suficiente si no hay un arrepentimiento de corazón. Jesús nos dejó un ejemplo de lo que significa respetar el altar. Nunca, a pesar del éxito de su ministerio, abandonó la vida de oración. Si has abandonado el altar, déjame decirte que eso se puede recuperar con una decisión de devolverse a la presencia de Dios diariamente, un poco cada día, ponerlo de primero
Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Dios es primero. Tu ministerio no es primero. El altar es primero. Ten cuidado de no abandonar nunca el altar de la presencia de Dios. Que Él te bendiga.